El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18. En este programa analizaremos el primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno. Como ustedes verán, no he invitado a personajes de la política nacional para evitar cualquier interpretación ideológica o que se piense que se trata de favorecer o perjudicar a algún partido político. El análisis lo haremos 4 personas involucradas con el periodismo. 4 personas que hacemos de la comunicación con el público nuestra principal actividad. En Quito estará Carlos Andrés Michelena, con 20 años de experiencia en comunicación política y periodismo. Es el actual secretario ministro de Comunicación del gobierno. Anteriormente trabajó en la vicepresidencia de la República cuando Lenín Moreno ocupaba ese cargo. A inicios de este gobierno se hizo cargo de los medios públicos hasta que fue nombrado el pasado febrero para que dirija la SECOM. También estará con nosotros Gabriela Calderón. Ella es editora e investigadora del Instituto Cato, una organización apolítica que defiende los principios de libertad de los ciudadanos y promueve un Estado limitado. Gabriela también es una de las columnistas más leídas de Diario El Universo y publica en otros medios de comunicación de Latinoamérica. Es graduada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comercio y Política Internacional. Nuestro tercer invitado es César Ricaurte, un asiduo a este programa cuando tratamos temas relacionados con libertad de expresión. César es el director de Fundamedios, institución encargada de velar porque los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo sin censura, presiones o miedo, o impedimentos de cualquier naturaleza. En resumen, es quien se preocupa porque no nos fastidien la vida. Con ellos analizaremos este primer año de Lenín Moreno, pero antes vamos a ver un reportaje preparado por Belén Goncalves que resume los principales eventos de este primer año de gobierno. Belén, muy buenas noches. Gabriela, Rafael, muy buenas noches, amigos televidentes. Este 24 de mayo el presidente Lenín Moreno cumplió un año precisamente en su labor como presidente de la República. En estos 365 días, su propuesta de diálogo y lucha contra la corrupción provocó su divorcio con el correísmo. Además, enfrentó grandes retos, sobre todo económicos, con un país sobreendeudado y golpeado por los tentáculos de la narcoguerrilla colombiana. A continuación, les presentamos un reportaje que intenta recoger los momentos más importantes de este primer año de presidencia de Moreno. Aun cuando esperaba ganar en primera vuelta, Lenín Moreno se vio forzado a un balotaje con el candidato de centro derecha Guillermo Lasso. Algunos aseguran que se utilizó toda la maquinaria propagandística del gobierno, otros que hubo fraude. Lo cierto es que el resultado final lo puso como presidente de la República, con el 51.16%, frente a un apretado margen de 48.84%. del candidato de oposición, y así se posesionó el 24 de mayo de 2017. Muchos vaticinaban la continuación de una década de correísmo. Quizás el estrecho margen provocó que él iniciara un diálogo nacional con diferentes sectores del país. A menos de un mes, el 20 de junio de 2017, firmó su primer decreto para institucionalizar el diálogo nacional y establecer mesas político-estratégicas que incluían a los partidos de derecha, marcando así el inicio de su divorcio con el correísmo, pero también lo llevó a los niveles más altos de aceptación ciudadana. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables.
El desgaste de la relación entre presidencia y vicepresidencia empezó a ser notorio a la luz pública, hasta que las investigaciones en Estados Unidos y Brasil por los casos de corrupción que involucraban a funcionarios del antiguo gobierno alcanzaron al vicepresidente y a su tío Ricardo Rivera. La vivienda de este último fue allanada el 2 de junio de 2017 por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Moreno prometió mano firme contra la corrupción y fue el 3 de agosto de 2017 cuando, por medio del decreto ejecutivo número 100, quitó todas las atribuciones y delegaciones a Jorge Glass como vicepresidente de la República. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. A petición de la Fiscalía, el 2 de octubre de 2017, Glass fue detenido e ingresado a la cárcel 4 en Quito. El 13 de diciembre fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. El 21 de diciembre, la Corte Constitucional admitió juicio político en su contra. Y el 26 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, CAL, aprobó el inicio del trámite formal para este juicio político. Estas acciones fueron vistas como una traición para los correístas, provocando una ruptura dentro de las líneas de Alianza País. El expresidente Correa llegó al Ecuador para respaldar a Glass y desafiliarse de Alianza País. Es un mentiroso compulsivo, pues ni siquiera vale la pena comentar sobre cosas tan canallescas. Que demuestre eso. Cuando uno se ama a la patria, no se le roba, como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada. Con minoría en la Asamblea Nacional, el siguiente movimiento de Moreno fue la convocatoria del pueblo a consulta popular y referéndum de 7 preguntas sobre los siguientes temas: inhabilitación de la vida política para corruptos, eliminar la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no prescriban los delitos sexuales contra menores de edad, la restricción de minería en áreas protegidas, la derogación de la ley de plusvalía, la ampliación de 50.000 hectáreas en la zona intangible del Yasuní. Vamos a la consulta popular. Las 7 preguntas fueron aprobadas por la mayoría, logrando inhabilitar al expresidente Correa con la eliminación de la reelección indefinida planteada en la pregunta 2 y la reestructuración de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio con la potestad de evaluar a todas las autoridades de control. La situación económica de Ecuador fue otro de los grandes retos que Moreno enfrentó durante este primer año de su periodo. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. La situación económica de Ecuador fue otro de los grandes retos que Moreno enfrentó durante este primer año de su periodo. Según el Banco Central, Moreno recibió un país con un déficit gigantesco de 7.3% del Producto Interno Bruto, transparentando así algunas cifras reales de deuda del anterior gobierno. El 2 de abril de 2018 presentó una propuesta económica a ejecutar en su gobierno con 4 ejes de acción que apuntan a reducir el déficit y el endeudamiento público, la reducción del tamaño del Estado, la sostenibilidad de la dolarización y la reactivación productiva. Patriotas, sin paquetazos, sin afectar a los más pobres. El 2 de noviembre de 2017, un tal Guacho decidió atacar la frontera norte de Ecuador, la sucesión de los ataques narcoterroristas, la creciente crisis y el tratamiento del gobierno frente a este fenómeno, para muchos, dejó en evidencia la falta de preparación en materia de defensa,
con un terrible desenlace: el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y la muerte de 4 militares. Durante este primer año, Moreno también ha marcado una gran diferencia en la dinámica gobierno-medios de comunicación. Anunció la reforma a la Ley de Comunicación, la venta de paquetes accionarios de los medios de comunicación incautados por el anterior gobierno y la eliminación de la Supercom, que hasta 2017 recaudó más de $500.000 en multas económicas desproporcionadas que amenazaban contra la sostenibilidad económica de los medios. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. El 12 de marzo de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró con 119 votos al ex superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández, como parte del proceso de juicio político por la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo. Durante este primer año, Lenín Moreno trabajó en lograr un cambio profundo político-institucional, tomó distancia del correísmo, marcó un cambio de estilo, pero postergó decisiones urgentes como el plan económico y la propuesta de obras públicas y oferta social. Sin duda momentos críticos, pero que marcaron un antes y después. Rafael, buenas noches. Gracias, Belén, por ese reportaje. Para analizar la gestión presidencial en un periodo es importante tener referentes, y el referente que utilizaré en este programa es el primer año de gestión de su predecesor, el expresidente Rafael Correa. Veamos qué ha hecho Rafael Correa o qué hizo Rafael Correa en su primer año. En materia política, disolvió el Congreso Nacional apoyado por el entonces Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, e instaló un Congreso con diputados suplentes llamado el Congreso de los Manteles. También con el apoyo de algunos partidos tradicionales como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, convocó a consulta popular para instaurar una asamblea constituyente. La consulta se realizó en abril de 2007. En septiembre volvimos a las urnas para elegir 130 asambleístas que redactaron la Constitución vigente, pero que ya ha sido reformada. Sin embargo, la Asamblea se arrogó poderes plenos y empezó a desmontar la partidocracia. 80 asambleístas declararon en receso al Congreso, destituyeron al fiscal y encargaron los otros órganos de control. Esa misma Asamblea, a través de mandatos, sentó las bases para la total concentración de poderes que hoy está desmontando el presidente Moreno. En materia económica, el primer año de gobierno de Rafael Correa fue casi cero, con un petróleo de promedio en los $67, similar al precio actual. Correa solo presentó un paquete de impuestos, aumentó el bono de desarrollo humano de $15 a $30 pero incumplió una oferta importante de su campaña, que era bajar el IVA del 12 al 10%. En materia de corrupción, se dio uno de los escándalos más bochornosos y que todavía pasa de agache ante la justicia a pesar de las muertes que se han producido a su alrededor. Me refiero a los pativideos, un ministro de Estado negociando una comisión con privados. Pero no solo eso, en estas grabaciones también hay diálogos del mismo ministro con el entonces presidente del Congreso, donde claramente negocian votos a cambio de obras. Si tengo que comparar el primer año de gobierno de Rafael Correa con el primero de Lenín Moreno, podría decir que Moreno le gana. Más adelante explicaré por qué pienso así, sin que esto signifique que Moreno lo ha hecho todo bien. Ahora, le voy a dar el paso a mis invitados. Como les anuncié, está con nosotros ya los tres invitados están aquí. No sé si las cámaras me ayudan un poco. Ok, en Quito está Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, y está César Ricaurte,
director de Fundamedios. Y en Guayaquil, como había anunciado, está Gabriela Calderón, de la institución Cato y diario El Universo. Vamos a empezar por el tema político y voy a empezar con Andrés Michelena. Desmontar el correísmo y principalmente impedirle al exmandatario volver a ser candidato presidencial es considerado por algunos analistas el hecho político más importante del primer año de Lenín Moreno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tan nefasto fue Correa? ¿Acaso hay miedo de que vuelva a ganar? ¿O realmente se trató de hacer respetar una decisión popular violentada por la Asamblea? Andrés, buenas noches. Buenas noches, Rafael, Gabriela, César. Bueno, primero felicitaciones por los artículos, reportajes que los vimos anteriormente. Yo creo que eso resume muy bien el año de gestión, si lo podemos comparar lo que era el año de gestión de Correa con el año de gestión del presidente Lenín Moreno. Sin duda es lo que yo he venido sosteniendo días atrás, ¿no? Pasamos de una mordaza a un diálogo, pasamos de atropellar a respetar los derechos, pasamos de la imposición y censura a la libertad de ideas, pasamos de la mentira a la verdad, de la corrupción a la decencia y a un gobierno transparente y democrático. Yo creo que eso resumen a grosso modo, y sobre la pregunta del tema, si fue la consulta popular el objetivo de desmantelar la posibilidad de que el presidente Correa vuelva a reelegirse, no, es parte del espíritu democrático del presidente Lenín Moreno. Parte de eso, una pregunta fue justamente que venga la posibilidad de que haya personas que puedan participar en procesos democráticos nuevamente, que haya elecciones distintas, y uno de los objetivos fue eso, como otro también la reinstitucionalización del país a través del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un decálogo importante de las acciones del presidente en este primer año, ¿no? Una comunicación, si nos ponemos a comparar la comunicación del Correa versus la comunicación del presidente Moreno, es un discurso no agresivo. Es un discurso más bien conciliador y sencillo. Incluso si nos ponemos a ver costos de lo que era todo un estado de propaganda versus la comunicación e información que tiene ahora el presidente Lenín Moreno. Hay una lucha y un combate serio a la corrupción, serio. La pregunta que hace el presidente Moreno siempre, bueno, todos los gobiernos siempre acusaron a los gobiernos anteriores de corrupción. ¿Cuántos presos existen? Nosotros tenemos ahora hasta un ex vicepresidente en la cárcel, 3 ministros presos, 8 ministros fugados y una centenar de funcionarios públicos que tienen que defenderse de glosas en la Contraloría General. Ya vamos a hablar de la corrupción porque es uno de los temas. Ya vamos a hablar de la corrupción porque es uno con el presidente Moreno, con el presidente Correa, perdón. Pero desmantelar... Hay una búsqueda total de la transparencia y la honestidad. Ok, ya vamos a profundizar más adelante, Andrés, el tema de la corrupción. Pero mi pregunta, insisto, desmantelar el correísmo fue uno de los propósitos principales del presidente Moreno en este año o no? Si se puso como fue la pregunta respecto a lo que fue la consulta popular, no, es parte del espíritu democrático, Rafael, es parte del espíritu democrático. Okay. Que el presidente Correa pueda elegirse, como él lo dijo alguna vez en su discurso, hasta 300 años, lo cual es imposible, no es democrático, es pasar de la dictadura a la democracia, así de sencillo, y esa es la visión del presidente Moreno, un gobierno totalmente democrático. Gabriela Calderón, tu opinión, desmantelar el correísmo es para ti lo más importante que ha hecho Lenín Moreno este año. O sea, primero me parece interesante lo que ha dicho acerca de mencionar el tema de que el ex vicepresidente está preso y mencionarlo y destacarlo como un logro del primer año del gobierno de Lenin. Me llama la atención esto porque se supone que, como habla de este espíritu democrático y de reinstitucionalizar al país, se supone que eso no sería obra del gobierno central, sino del sistema de justicia, que ahora se supone que va a ser independiente. Solo quería hacer esa puntualización. Me llama la atención que se lo enliste como un logro del gobierno, que supuestamente ahora sí va a respetar, digamos, la independencia del sistema judicial. El hecho de no haberlo encubierto como supuestamente se encubría en la década anterior.
Puede ser, eso es otra forma de presentarlo. Pero el punto acerca de descorreizar al país, yo creo que el primer año del gobierno de Rafael Correa debe ser recordado en los libros de texto como un caos organizado para destruir las instituciones en un periodo de 3 a 4 meses, que fue la forma en que se lo logró hacer. Sin embargo, va a ser muy difícil, costoso y va a tardar mucho tiempo, quizás décadas, reconstruir la escasa institucionalidad que había. En el resumen se habla de la destrucción de la partidocracia. Realmente no se destruyó la partidocracia, lo que se destruyó fue el sistema de partidos políticos y no hay democracia liberal moderna que exista sin un sistema de partidos políticos. De ahí nace, digamos, esos son como los embriones de la democracia moderna y de ahí nace la separación de las instituciones y para que pueda funcionar una democracia. Eso fue lo que se destruyó realmente y eso es lo que va a costar mucho tiempo. Sin embargo, lo que yo veo como un grave error, digamos, del primer año de la administración de Lenín Moreno es ignorar casi por completo el área económica. Ya vamos a tratar eso más adelante, pero en el aspecto político, ¿qué calificación le das? O sea, ¿está haciendo lo correcto? ¿Va por buen camino en lo político? Ya vamos a tratar económico, corrupción y libertades. Lo que pasa es que no sabemos qué viene después, porque puede haber un consenso en la sociedad de que no nos gusta lo que vivimos los últimos 10 años, pero no queda claro acerca de qué es lo que viene como reemplazo, porque no hay, digamos, una hoja de ruta acerca de cuál va a ser la nueva institucionalidad que va a surgir de esto. O sea, tenemos que depender de confiar en una persona, otra vez, de las buenas intenciones. Y a mí me gustaría algo que no dependa tanto de eso, porque ya nos fue mal con eso. Ok, seguramente yo no he aclarado bien y lo salté que lo voy a tratar este programa en 4 tópicos, no lo dije, me lo salté. El tema político, el tema económico, el tema corrupción y el tema libertades. Estábamos tratando el tema político y quizá por eso mis invitados comenzaron a juntar cosas. Pero ya César Ricaurte sabe entonces de qué se trata. En lo político, César, buenas noches. ¿Qué es lo más importante, lo más destacable del primer año de Lenín Moreno? Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Gabriela, Andrés y a todos los televidentes. Yo diría que lo más importante es haber desmontado un régimen autoritario. Yo no hablaría de descorreizar el país, sino de un proceso de transición hacia la democracia, desmontando las instituciones de un régimen autoritario. Y lo que estamos viviendo es eso, básicamente, Rafael. Un proceso de transición complejo, un proceso de transición que, como todo proceso de transición, tiene sus bemoles, tiene sus altos, sus bajos, y me parece que lo más interesante de este primer año a nivel político es la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de una forma en la cual los 7 miembros no responden al Ejecutivo, sino que están actuando con una cierta independencia. Y entonces eso es, me parece, a nivel político, uno de los hechos más importantes. También creo que dentro de ese desmontaje del autoritarismo y de un proceso de reinstitucionalizar el país, la lucha contra la corrupción ha sido importantísima, pero de eso ya decías que vamos a hablar más adelante, pero sí es importante mencionar que un vicepresidente en la cárcel es un hecho políticamente muy decisivo, muy importante como para dejarlo fuera de este análisis. Bien, en mi opinión, en materia política, Correa y Moreno han actuado muy parecido. Ambos han convocado a consultas y estas consultas han servido para desmontar las estructuras políticas anteriores. En el caso de Correa, desmontó lo que denominó él la partidocracia, que Gabriela le llama destruir la institución política de un Estado. En el caso de Moreno, está desmontando el correísmo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo diría que la diferencia está únicamente en el motivo de las intenciones. Correa buscaba el control absoluto del Estado ecuatoriano. Quiero creer que Moreno busca consensos,
En este caso le doy un like a Moreno. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a tratar el aspecto económico del primer año de gobierno de Lenín Moreno.